tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de América Ahora. Los saluda Octavio Fernández desde Beijing. En 2016, las FARC se comprometieron a abandonar las armas a cambio de la reinserción en la sociedad de sus excombatientes. Muchos de ellos fundaron cooperativas con las que buscaron una vida alejada de la lucha armada en Colombia. Pese a ello, la sombra de la sospecha y la discriminación se sigue cerniendo sobre ellos, debido, en parte, a la presencia de nuevos grupos violentos. En esta edición de América Ahora les presentaremos la labor de las cooperativas y los proyectos formados por exguerrilleros de las FARC y cómo ha sido su reintegración en la vida civil. Posteriormente nos haremos eco de las reivindicaciones de los nativos indígenas de Estados Unidos, quienes denuncian que durante años miles de niños indígenas murieron en internados dirigidos por el gobierno estadounidense. Activistas y supervivientes relatan cómo generaciones de niños nativos americanos fueron forzados a internarse en escuelas para, entre otras cuestiones, ser asimilados a la cultura blanca. No se lo pierdan. Comienza América Ahora. Los excombatientes de las FARC luchan por mantener la paz y rehacer sus vidas. Nativos de Estados Unidos denuncian que miles de niños indígenas murieron en internados dirigidos por el gobierno. En 2016, el gobierno de Colombia firmaba un acuerdo de paz con las FARC, por el que el grupo rebelde se comprometía a abandonar las armas a cambio de reinserción de los excombatientes en la sociedad. Un gran número de ellos fundaron cooperativas con las que rehacen sus vidas. Sin embargo, años después se enfrentan al miedo a otros grupos violentos y a ser discriminados. Hoy conoceremos el testimonio de varios exguerrilleros que combaten por mantener la paz con el mismo ahínco y convicción que mostraron en la lucha armada. Y aquí están las líneas que estamos produciendo en este momento. Entonces es como este proceso es una cosa muy dura, o sea, porque es como un sube y un baja. Ya nosotros estamos aquí en Esmoda, felices de la vida y los compradores y los negocios, ¿no? ¿Qué? Y salimos y otro asesinato. Entonces es una vaina que nos tienen. Y así fue, ese día fue así, salimos felices de que la pasarela, de las mejores pasarelas que hemos hecho, a recibir una noticia de estas y a informar a la comunidad de que después de salir de una vaina de estas, asesinan a un socio de Confesión en la Montaña, una persona comprometida con la paz. También entonces vendemos, por ejemplo, explícale que morrales, hamacas, pantalones... Este es Andrés Mauricio Zuluaga Rivera. Su nombre de pila, adoptado en el grupo rebelde de las FARC, es Martín Batalla. Y aunque hoy en día los rebeldes de las FARC están de manera oficial en paz gracias a un acuerdo, Batalla sigue siendo la descripción más adecuada, ya que los rebeldes continúan luchando por sus vidas. Made for combat. By combat. And now they Now are... by the peace. Now, el presidente Juan Manuel Santos le regaló un morral al presidente de Mirchi. Sí, tus maletas de todas las visitas internacionales. Martín Batalla trabaja actualmente en marketing y ventas como representante legal de Confecciones La Montaña. Esta cooperativa fue fundada por 24 rebeldes de las FARC tras la firma de un acuerdo de paz con el gobierno en 2016, que ponía fin a más de 50 años de conflicto armado. Mientras los excombatientes esperaban las ayudas del gobierno para su transición a la vida civil, decidieron tomar cartas en el asunto. Resulta que el recurso de los proyectos productivos no llegaban, y nosotros tuvimos la iniciativa de hablar con la ONU, ¿cierto? Y decirles, pues nosotros tenemos un oficio, sabemos confeccionar, queremos avanzar en nuestro proceso de reincorporación y no podemos quedarnos sentados esperando a que el Estado cumpla, ¿cierto? Pues por favor, ayúdenos a sacar nuevamente las máquinas de confeccionar para que podamos armar un taller. Con el equivalente a menos de $3.000, Confecciones La Montaña compró tela para iniciar su proyecto. Decidieron centrarse en lo que mejor sabían hacer, crear la mochila perfecta. Después de todo, los rebeldes en guerra en la selva colombiana llevaban las pertenencias de su vida en una mochila. Se han convertido en una marca reconocida, con grandes personajes célebres promocionando su trabajo. Incluso el expresidente Juan Manuel Santos compartió la marca a través de una foto en redes sociales, en la que regalaba al multimillonario Richard Branson una de las mochilas.
Pero cuando parece que por fin están creciendo, Confecciones La Montaña recibió la triste noticia de que uno de los suyos, Robin Muñoz, fue asesinado mientras viajaba a Bogotá para ver a su padre. Apenas se han dado detalles oficiales sobre la causa de su muerte. Y cuando pararon la chiva iban por él. Porque no fue como que venga aquí los documentos de todos ustedes y no, ese bájese y siga la chiva. Sí, entonces fue pues un asesinato como muy dirigido, ¿cierto? Y que pues nos genera muchísima preocupación y por supuesto pues una gran tristeza a nosotros como compañeros de él y como firmantes. El 18 de julio de 2022, Robin Muñoz se convirtió en el exrebelde asesinado número 333 desde la firma del Acuerdo de Paz de 2016. No se han revelado detalles sobre el motivo. Lo cierto es que la justicia y las investigaciones pueden tardar en materializarse. La Fiscalía de Colombia dice que los rebeldes de las FARC no solo están siendo asesinados. Tienen registrados un total de 437 casos de asesinatos, intentos de asesinato y agresiones desde la firma del Acuerdo de Paz. Solo 255 de esos casos están siendo investigados, lo que significa que el 40% son casos sin resolver. Más de 13.000 rebeldes y militantes de las FARC se desmovilizaron con el proceso de paz en Colombia. El proceso de desarme y reintegración tuvo lugar en diferentes zonas de transición de todo el país. La mayoría de los campamentos se convirtieron en centros de proyectos construidos por los excombatientes para facilitar su transición a la vida económica civil. Norbert Rodríguez era del campamento de desmovilización La Elvira, en Cauca, un departamento del suroeste del país que linda con el Océano Pacífico. Afirma que muchos de estos lugares, incluido La Elvira, eran demasiado remotos e inaccesibles. Esa concentración lo que hizo fue dejar zonas donde estábamos anteriormente y pues estas zonas quedaron solas, abandonadas, el Estado nunca llegó, y cuando digo el Estado no es que tuviera que llegar con la fuerza pública, sino con lo que estaba pactado en el acuerdo. Y era infraestructura, conectividad, asistencia médica, todo lo necesario para que un Estado pueda funcionar en lugares como estos, por ejemplo. Y eso empezó a servir de caldo de cultivo también para que otros actores o para que personas que vieron la posibilidad de empezar allí a generar nuevos actores armados, pues empezaran nuevamente a aparecer estas estructuras. Rodríguez afirma que han sido asesinados 5 excombatientes de los 400 que vivían en La Elvira. Pues yo creo que todo esto hace parte a este tema de generar también temores, de generar como las excusas perfectas para que la gente se vuelva a vincular a los actores, generar miedos. Yo creo que todas estas cosas son las que han venido ocurriendo. La Comisión de Paz de Naciones Unidas alertaba en un informe de 2022 que las amenazas de nuevos grupos armados están aumentando. Esto está afectando negativamente a las cooperativas y proyectos formados por las FARC, que poco a poco están siendo desplazados. Rodríguez ha vivido la violencia durante toda su vida. Su familia fue desplazada por grupos paramilitares cuando él era un niño, una de las muchas razones por las que decidió unirse a la guerrilla de las FARC. Más de medio siglo de conflicto armado en Colombia y grupos armados de todas las ideologías políticas, incluidas las FARC, han sido responsables de desplazamientos forzados, un ciclo que parece no tener fin. A pesar de la firma de la paz, en 2020, los excombatientes que vivían en el campamento de desmovilización de La Elvira se vieron desplazados por el temor a convertirse en víctimas de otros grupos armados. Diana Marcela, más conocida como Sonia, fue una de las últimas en abandonar La Elvira. Hoy no solo teme las amenazas físicas, sino también ser discriminada por su pasado. Ya yo conocí una señora, me decía que las FARC le había matado al esposo, han como explotado una bomba en un puesto de policía y el esposo iba pasando y se lo mataron. Y ella odia la guerrilla y yo hablaba con ella y ya la saludo y todo, ¿no? Yo hablo con ella
A veces yo iba a la casa de ella, me daba café y así, pero yo nunca le conté nada porque pues si ella odia a las FARC y yo pertenecía a las FARC, obvio que lo van a odiar a uno también, entonces nunca le conté nada y ella no sabe. Diana Marcela y Norbert Rodríguez forman parte de un grupo de casi 100 exrebeldes que se unieron para formar una cooperativa llamada Común Esperanza. Hay un muchacho que es colombiano, pero él se fue. Tras el desplazamiento, han reiniciado sus vidas en las afueras de la ciudad colombiana de Popayán, intentando comprar terrenos juntos para poner en marcha un proyecto agrícola centrado principalmente en el cultivo y la venta de café. Así no se haya cumplido lo que se firmó, seguimos con esa misma dinámica de seguir luchando por lo que realmente queremos y lo que nos pertenece. Ricardo Morales Cobanos, también conocido como Romario, recuerda por qué temía inicialmente el desarme. Entonces uno entra como con muchas preocupaciones. Bueno, ahorita que dejamos las armas, ¿será que sí nos cumplen o no nos cumplen? O sea, eso era como una interrogante que teníamos ahí y yo creo que no solamente uno, sino gran parte de la guerrillera pensaba en eso. Morales tuvo que tener fe en que se haría todo lo posible para protegerles. Ahora, esa fe se ha convertido en la firme convicción de que, independientemente de la violencia, no es posible volver a una vida de guerra. Es de entrar en razón que no podemos seguirnos combatiendo dentro los hijos del mismo pueblo colombiano. Los que van al campo de batalla es la gente humilde, pero los que van son esas personas que no tenemos oportunidades. Entonces, eso es insólito, tener que matarnos entre gente humilde y a pesar de que este proceso de paz tiene muchos obstáculos y muchos enemigos, yo creo que nuestra voluntad es seguirle apostando a la paz a pesar de todos los inconvenientes que hayamos tenido y seguimos teniendo hoy en día. En 2022, Gustavo Petro, un ex rebelde y político, fue elegido presidente de Colombia. Ha prometido no únicamente implementar de manera integral el acuerdo, sino también negociar con otros grupos armados para fomentar un mayor desarme. Todos los excombatientes con los que nos encontramos afirman que quieren cumplir el acuerdo de paz. Del mismo modo que se jugaron la vida en la guerra, ahora están dispuestos a hacerlo por la paz. Siempre he dicho, el futuro existe para las nuevas generaciones. Para los que estamos comprometidos con las transformaciones sociales de cualquier país, yo creo que día tras día se nos va cortando los sueños. Y que esos sueños tienen que seguir encaminados y seguir liderados por las nuevas generaciones que irán atrás de nosotros. Ah, bueno, listo, mijo, hágale que sí. Quiere decir que a mí me tocaría llegar por la regulación el viernes por la tarde para estar listo para el sábado. ¿A qué horas? El asesinato de Robin Muñoz está lejos de resolverse, pero sus compañeros de Confecciones La Montaña se centran en su vida y en el legado que les dejó. Esta es la cédula de los 24 socios del proyecto de Confecciones La Montaña. Martín Batalla nos cuenta que Muñoz era huérfano cuando fue recogido siendo un niño por las FARC hace años. Después de más de una década formando parte del grupo guerrillero, salió del armario. Algo que no fue fácilmente aceptado por la dirección del grupo rebelde, ya que a menudo las FARC discriminaban la homosexualidad dentro del grupo rebelde. Pero a pesar de la orientación sexual de Muñoz, la dirección de las FARC decidió aceptarlo. Y Robin lo demostró. Nosotros dentro de las FARC éramos una organización que queríamos transformar a Colombia. Y aún así no concebíamos, ni sabíamos, ni aceptamos el tema del homosexualismo. Y eso es parte de la transformación. Y Robin nos enseñó que eso es parte de la transformación. O sea, con esa ruptura interna que hizo, que de verdad, o sea, yo lo admiro demasiado. Porque hacer esa ruptura en un frente guerrillero, en la guerra, o sea, me le quito el sombrero pues a Robin, me le quito el sombrero. Este ya es una feria,
Batalla dice que desea centrarse en las lecciones que Muñoz compartió con sus compañeros, vivir su verdadero yo con convicción, en la guerra y en la paz, a pesar de las amenazas y la discriminación. Y creo que el legado es ese, es decir, si vamos a transformar es a transformar con todo. Si no es a transformar un poquito y entonces que los homosexuales siguen discriminando, no. O sea, aquí es una cuestión incluyente, de vernos como seres humanos, de construir una nueva sociedad, y eso es para todos y todas, independientemente de su condición sexual. Entonces, Robin le enseñó a las FARC. A las FARC le enseñó a Robin a leer y a escribir, lo alfabetizó, lo formó, y Robin hizo un proceso de ruptura en las FARC que les enseñó. O sea, hizo sentar a la comandancia a hablar sobre el tema sexual y a tomar decisiones que nunca se habían tomado en las FARC. Según una nueva investigación del Departamento del Interior y de Asuntos Indígenas de Estados Unidos, se estima que decenas de miles de niños indígenas nativos fallecieron durante el último siglo en internados del gobierno de Estados Unidos y en internados dirigidos por cristianos. Igualmente inquietante, según los nativos americanos, es que la inmensa mayoría de las escuelas estadounidenses de todo el país no imparten enseñanzas en sus aulas sobre este oscuro capítulo de la historia de la nación. En pueblos de todo Estados Unidos hay cementerios con lápidas sin nombre y numerosas tumbas sin inscripciones que podrían contener los cadáveres de decenas de miles de estudiantes nativos americanos que estuvieron en internados dirigidos por el gobierno estadounidense y las monjas católicas desde mediados del siglo XIX hasta finales de la década de 1960. El gobierno de Estados Unidos ha reconocido recientemente, tras una investigación llevada a cabo por el Departamento del Interior, la existencia de un legado de abusos en internados contra alumnos nativos americanos. La investigación está siendo supervisada por defensores de los indígenas americanos como Samuel Torres, aquí en Minneapolis, Minnesota, con la Coalición Nacional de Sanación del Internado Nativo Americano, una organización sin ánimo de lucro. Torres dice que la investigación ha determinado que generaciones de niños nativos americanos fueron forzados a internarse en escuelas por dos razones: asimilarlos a la cultura blanca y reclamar tierras tribales para la expansión del país hacia el oeste. Las supuestas causas de la muerte de los alumnos van desde enfermedades y dolencias hasta abusos físicos. Según Torres, muchos estudiantes de estas escuelas fueron literalmente arrancados de los brazos de sus padres. Los niños de la primera generación en los internados fueron forzosamente separados de sus familias y experimentaron algunas de las atrocidades más terribles que se puedan imaginar. Los pequeños fueron frotados con queroseno y bañados con cepillos de cerdas duras. El pelo largo de los niños fue cortado a la fuerza. Para los indios americanos, el cabello largo representa la esencia misma de su identidad. Su libertad y su fuerte espíritu ya no eran permitidos. Les cortaban el pelo a la fuerza. Es aterrador pensar cómo alguien podría tratar a los niños de esta manera. Niños de tan solo 3, 4 o 5 años que eran arrebatados de los brazos de sus padres. Los pequeños eran castigados a menudo por hablar su lengua y por practicar sus tradiciones. Estaban obligados a aprender los principios del cristianismo. Estos niños eran tratados como prisioneros. Eran frecuentemente encerrados en celdas, no les proporcionaban comidas adecuadas, estaban desnutridos y desatendidos. The children were often locked in cells, often not provided appropriate meals, malnourished, neglected. El primer internado oficial gestionado por el gobierno fue fundado en 1879 en Carlisle, Pensilvania, por el general del ejército estadounidense Richard Pratt, quien dijo que el único indio bueno es un indio muerto. Dijo, parafraseando a un gran general, que el único indio bueno es un indio muerto, que los internados eran una oportunidad de matar al indio que había en ellos para salvar al hombre. Hasta ahora se han documentado las muertes de 500 niños, un dato que aparece con solo 19 instituciones encuestadas hasta el momento, de las casi 500 que hay en todo el país.
Eso es menos del 4% de las instituciones que han sido encuestadas hasta ahora. Si escalamos esas 500 muertes en las casi 500 instituciones que hay en Estados Unidos, podríamos esperar que decenas de miles de casos pudieran ser abortados. Leona May Quito es una de las pocas supervivientes de los internados para nativos americanos y nos muestra una de las numerosas cicatrices que tiene. Dice que las monjas católicas la golpeaban con la regla como castigo cada vez que hablaba su lengua indígena nativa en la clase. And I talk Indian and I used to get hit and I have scars behind my... Por hablar mi lengua nativa porque era el único idioma que sabía. Y cuando decía palabras nuestras en la escuela, hablo la lengua indígena, me pegaban. Y tengo cicatrices detrás del cuello por ese motivo. Tengo cicatrices por haber sido golpeada. Y siempre tuve miedo de las hermanas. Me lastimaron mucho. Estuve sola muchas veces. Nunca tuve una mamá que se quedara en casa conmigo todos los días. Leona dice que cuando era niña a menudo se culpaba a sí misma por haber sido maltratada por tener un aspecto diferente al de sus maestros blancos. Todavía me siento herida y triste. Nadie me cuidó. Comenta que su marido Norm la ha ayudado a sobrellevar el dolor todos estos años. Someone this precious had to go through something like that. As loving and caring as she is. Duele saber que alguien tan valioso haya tenido que pasar por algo así, con lo cariñosa y atenta que es, todo el daño y el sufrimiento que tuvo que soportar. Cuando habla de ello, me duele profundamente. La gente que se supone que debe enseñarte la cristiandad te golpea de esa manera. Y se supone que son los que te ayudan, te salvan. Pero en vez de hacer eso, la hirieron, le hicieron daño. But instead of doing that, they scarred her. They hurt her. Sin embargo, no todos los alumnos nativos americanos que estuvieron en internados cuentan haber tenido experiencias negativas en estas instituciones. Por ejemplo, el libro Pipestone es una reseña positiva de un exalumno sobre su experiencia en el internado indio del mismo nombre, aquí en Pipestone, Minnesota. El exalumno Adam Fortunate Eagle denominó su tiempo aquí a finales de 1930 como un pedacito de cielo. Encontramos este libro en el Museo del Condado de Pipestone, donde también encontramos artículos de periódico y documentos relacionados con entierros de al menos 4 niños indios que murieron en este internado. La propia madre de Leona Quito asistió por casualidad al internado de Pipestone a principios de 1900. Su madre le contó que detrás de esta casa abandonada en la propiedad, que era la casa del superintendente de la escuela en ese momento, varios estudiantes desaparecieron en el bosque situado allí. Se dice que huyeron y cayeron en unos pozos de agua abiertos y que más tarde fueron enterrados en algún lugar cerca de aquí, en lo que hoy es el Monumento Nacional Pipestone. Recientemente en Pipestone, durante el día de la conmemoración de los caídos, cuando la nación honra a sus militares muertos, descubrimos que los residentes no indígenas de aquí no saben nada o muy poco acerca de las escuelas de internado para nativos americanos y lo que pasó en ellas, incluyendo la que está localizada justo al final de la calle principal. Una encuesta reciente preguntó cuántos estados en los Estados Unidos imparten información sobre lo que sucedió en estos internados. Sorprendentemente, solo 5 de 50 enseñan algo al respecto. There are only 5 states in the country that we have tracked that even have a mention of boarding schools. If that Solo hay 5 estados en el país de los que hemos rastreado que mencionan los internados. Si eso no es un indicador sobre el sistema educativo que tenemos hoy en día, que no valora la historia real que nos ha llevado a donde estamos hoy en Estados Unidos, no sé qué puede serlo. La realidad es que tenemos estudiantes de todos los orígenes en este país que básicamente son mantenidos en la oscuridad de esta historia. ¿Cómo se puede confiar en la buena fe y en la buena conciencia del sistema escolar estadounidense actual? How can one in good faith and good conscience
trust the American schooling system today. La investigación del gobierno de los Estados Unidos sobre las defunciones en los internados es lenta porque las muertes de los estudiantes nativos americanos en ese entonces rara vez eran documentadas. Por ejemplo, aquí en Pipestone hay 77 tumbas en este cementerio del siglo XIX con lápidas sin nombre, y muchos nativos americanos de la región creen que contienen los cuerpos de alumnos de los internados. Los no indígenas enterrados en este cementerio tienen una tumba propia con nombre. Sin embargo, se sabe muy poco sobre las personas que yacen en estas tumbas. Tampoco ha habido mucho interés por averiguarlo. Por ejemplo, según este correo electrónico de la ciudad, nadie se ha puesto en contacto con la ciudad de Pipestone para investigar las muertes de los niños en las escuelas de internado para nativos americanos, y nadie ha preguntado sobre la exhumación de las tumbas sin nombre. Y se cree que hay otras tumbas sin nombre esparcidas por los terrenos del Monumento Nacional de Pipestone, sin que haya indicios de que se planeen realizar exhumaciones en un futuro próximo. En los Estados Unidos hay alrededor de 4 millones de nativos americanos de sangre pura pertenecientes a 574 tribus indígenas reconocidas por el gobierno federal. Se dice que la mitad de todos los indios americanos viven a día de hoy en reservas repartidas por todo el país que fueron creadas por el gobierno estadounidense a finales del siglo XVIII para controlar los movimientos de los indios a medida que los colonos blancos les arrebataban sus tierras. Una de esas reservas se encuentra en Flandreau, Dakota del Sur, en la reserva india de los Sioux Flandreau-Sante. Nuestro nombre tradicional es Wakabay Basha. El director lingüístico de la tribu, Dustin Beaulieu, dice que se ha comprometido a reintroducir la lengua nativa, el Dakota, entre las futuras generaciones de la zona. Y cuando hablamos nuestra lengua, todo escucha. El planeta oye, la tierra oye, los animales, los árboles, todo, los espíritus, los antepasados, todas esas cosas nos escuchan. Nos escuchan cuando hablamos nuestra lengua. Según comenta, los internados del gobierno estadounidense silenciaron las lenguas indígenas durante más de un siglo, lo que provocó que generaciones de niños indios dejaran de aprender su propia historia. Una historia que era hablada y que les era transmitida a través de su lengua nativa. Los internados estadounidenses intentan obligar a los niños indios a olvidar su pasado. What was taken away from us, especially our language, because our language was key to everything. It was key to all of it. Save the man, kill the Indian. ¿Qué nos han quitado? Sobre todo nuestra lengua, porque nuestra lengua era la clave de todo, era clave para todo. Salva al hombre, mata al indio. Ahora ese modelo fue impuesto a los niños y me rompe el corazón porque tengo hijos. Tengo mis propios hijos. Me molestaría que mis hijos tuvieran que pasar por cosas así. ¿Qué quieres para tus hijos? ¿Te gustaría que alguien viniera a tu casa y te lo quitara todo? ¿Permitirías eso hoy? ¿Lo permitirías o te levantarías y lucharías? ¿Darías tu vida por tus hijos? Lo harías, te garantizo que lo harías. Pelearías por eso, luchar por la vida. Todo eso sucedió aquí. Así que luchamos por eso. Y fuimos castigados por ser el pueblo de la tierra. Hay que conocer la historia. No podemos dejar que eso vuelva a suceder. Punished for being the people of the land. That history needs to be known. We can't let that happen again. Y bien amigos, con esta nota cerramos esta edición de América Ahora. Muchas gracias por su preferencia. Se despide de ustedes Octavio Fernández. Gracias y hasta la próxima.